Queridas hermanas y hermanos, después de haber puesto la atención en la Navidad, en nuestro Señor Jesucristo como niño recién nacido, ahora ponemos la atención también en sus padres María y José y también en nuestra propia familia. A diferencia de los animales que a las pocas semanas o meses se independizan de los padres, Dios ha querido que los seres humanos pasemos gran parte de nuestra vida en el hogar paterno, porque es en él donde se aprenden los principales valores como el amor, el respeto, la solidaridad y el perdón. Por eso, Dios ha dado a los padres de familia la tarea de ser maestros y acompañantes amorosos de sus hijos mediante su palabra y sobre todo de su testimonio, de su ejemplo. Ya lo dice el refrán, de tal palo, tal astilla, manifestando que los hijos son la imagen viva de sus padres. Por eso, la Biblia nos presenta muchos ejemplos de paternidad, maternidad y amor filial. La primera lectura de hoy nos ha mostrado a los padres de Samuel que acuden al templo para dar gracias por su hijo, reconociendo que los hijos son una bendición de Dios, pero por otra parte representan un compromiso. Aunque la madre de este niño, Ana, hubiera consagrado a su hijo a Dios, si no le hubiera dado una buena educación y no le hubiera enseñado la fe, Samuel no hubiera sido un hombre de Dios ni se hubiera convertido en profeta. Este texto nos enseña que la oración, la asistencia a los lugares sagrados, la asistencia a la Santa Misa son importantes, pero deben de ir acompañados del compromiso de vida cotidiano. De nada sirve que los padres bauticen a sus hijos si después no les enseñan a vivir con su ejemplo la vida cristiana. Y el mejor ejemplo de familia lo encontramos en la familia de Cristo. Sus padres ciertamente no eran los más ricos o famosos de su tiempo, pero no necesitaban serlo, porque tenían lo más importante, una vida llena de valores, lo que necesita todo padre de familia para cumplir con su misión. Así Jesús pudo crecer con el ejemplo del amor, el servicio, el trabajo, la comprensión, el respeto y una vida de fe profunda en Dios. Se puede decir que sus padres fueron el puente perfecto para que él pudiera realizar su misión. Y Jesús, aunque era hijo de Dios, supo respetar la autoridad de sus padres terrenos. Así lo menciona el Evangelio de hoy cuando dice, siguió sujeto a su autoridad. ¿Cuánto tenemos que aprender los hijos de Jesús, que respetó, amó y sirvió a sus padres con todo su corazón? Para entender un poquito por qué el niño Jesús se extravió de sus padres, hay que tomar en cuenta que todos los kilómetros que hacían los que tenían que ir a Jerusalén para las fiestas, lo hacían por grupos. Es decir, todas las mujeres se juntaban, iban en un grupo para tratar, resolver asunto de mujeres. Todos los hombres hacían otro grupo y trataban cosas de hombres. Evidentemente iban acompañándose, de vez en cuando se detenían para poner algún contacto y los niños, ¿cómo iban? A todos los niños los juntaban y se iban turnando algunos padres para irlos acompañando. Por eso es que María y José, cuando regresan a su tierra, piensan que el niño va en el grupo de los niños. Y solamente hasta que hacen una parada determinada, le pregunta María a José, ¿que el niño no venía contigo? No, María, es que apenas tiene 12 años, también podía venir contigo. Yo pensé que venía contigo, o pensaron que venían con los niños, y cuando se dieron cuenta, ¡qué angustia! ¿Y por qué se había quedado Jesús en Jerusalén? Viendo los juguetes, no. Yendo a las piscinas de Jerusalén para ver el agua, no. Jesús se había quedado en el templo. Y es que a los 12 años, 13 años,
los niños judíos son considerados ya hombres y se les permite que lean en público y que incluso puedan interpretar la palabra de Dios. Y Jesús en ese momento, al iniciar su etapa como hombre, ya no como niño, recibe la primera inspiración de Dios para entender que Él tiene una misión. No es que haya desobedecido a sus padres, sino que se sintió tan atraído por Dios que se quedó ensimismado en ese lugar. Y María y José, pensando que Jesús era un chiquillo normal, lo estuvieron buscando por Jerusalén, donde había tiendas, cosas atractivas, y solamente hasta el final, cuando pensaron ir a pedirle a Dios que les ayudara, se dieron cuenta que Jesús estaba en ese lugar. Y Jesús, nos dice el Evangelio, regresó con ellos y aunque ya era un hombre, de acuerdo a la mentalidad judía, siguió sujeto a su autoridad. ¿Cuánto tenemos que aprender de su madre también? Y de quien hizo el papel del padre, San José, que en muchas ocasiones, permítanme decirles, es ignorado, como sucede con el papel del padre de familia en algunas familias. Es cierto que la Virgen María es importante y en cada familia la madre es importante, pero eso no quita importancia ni valor al papel de padre de familia. Y en la mentalidad judía, simplemente en el caso de José, el padre era no solo el encargado de la vivienda, la vestimenta y el sustento cotidiano, sino también era el encargado de enseñar un oficio. Por eso Jesús era carpintero. Y por si fuera poco esto, el padre era quien acercaba al niño a Dios y le enseñaba a cumplir las Sagradas Escrituras. Por lo que Jesús, acompañando a San José todos los sábados a la sinagoga, aprendió de sus labios las oraciones, los salmos y muchas cosas más, con lo que se completaba la educación en amor y valores que le inculcaba María. En una familia, el padre y la madre son importantes. Nada de mucha madre, nada de a toda madre y de poco padre o nada de padre. Una familia forma precisamente este tipo de relación entre los padres. Solo después de haber crecido en familia, Jesús pudo realizar su misión, porque solo quien aprende a convivir, respetar, amar en familia, se puede convertir en una persona que participe activamente y positivamente en la sociedad. Por eso, la segunda lectura nos recuerda que como hijos de un mismo Padre, formamos una misma familia en la que todos somos responsables del bien común. Solo amando a Dios y permaneciendo unidos a Él, podremos convivir y compartir la vida. Hoy ofrezcamos especialmente esta misa por nuestra familia, abuelos, padres, hermanos, esposa o esposo, tíos, hijos, etc. Pero también pidamos por la gran familia universal que es la Iglesia. Que Dios bendiga a la familia de cada uno de ustedes hoy y siempre. Pero no solo pidamos por nuestros padres, sino también por todos nuestros antepasados, porque de no ser por ellos no habríamos venido al mundo. Fíjense, me llamaron la atención estos números. Todos necesitamos 2 padres para haber venido al mundo, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos y 2048 decabuelos, por no ir más atrás. Si alguno de ellos, en abuelos, tatarabuelos, abuelos, no hubiera estado en esta cadena de nuestra vida, nosotros no hubiéramos nacido. Precisamente creo yo que por esto el Evangelio nos presenta la genealogía de Jesucristo, como diciendo, si hubiera faltado alguien en esta cadena,
no hubiera nacido Jesucristo. Así que aunque tu bisabuelo, tu tatarabuelo, alguien te haya caído gordo o no lo hayas conocido o algo, esa persona fue importante para que tú, para que yo, para que todos hubiéramos nacido. Por lo tanto, teníamos que decir, gracias antepasados, gracias a ustedes he nacido y por supuesto por voluntad de Dios. Imagínense, solo el total de las últimas generaciones de nuestros antepasados fueron necesarios 4.094 ancestrales en aproximadamente 300 años antes de que naciéramos. Esto nos invita a pensar de dónde salieron estos antepasados, cómo se encontraron y formaron pareja, cuántas luchas habrán luchado, por cuánto hambre pasaron, cuántas guerras sobrevivieron, cuántas vicisitudes sobrevivieron, pero por otro lado, cuánto amor, cuánta fuerza, alegrías y estímulos nos legaron, cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Quizás nuestros antepasados, incluyendo los papás, ya se adelantaron, pero ellos nos heredaron gran parte de su vida. Por eso nuestro deber no solo es honrar a nuestros antepasados, sino tenerlos siempre en nuestra oración. Ellos son nuestras raíces, y un árbol sin raíces, una hojita del árbol sin raíces, no existiría. Por eso, aunque no conozcamos sus nombres, sus rostros, hagamos nuestra oración por ellos. Y finalmente, quiero recordar un cuento que constantemente narro en mis programas de los puercoespín. Nos cuenta la historia que hubo un tiempo de glaciaciones donde el mundo estaba sumamente congelado y los puercoespín empezaron a sentir frío. ¿Y qué es lo que pasaron? Se juntaron para tener calorcito. Pero al sentir las espinitas del que estaba acá y estaba allá, ¡ay!, y se separaban. Y otra vez sentían frío y se volvían a juntar. Y las espinitas, ¡ay!, y se volvían a separar. Y así, hasta que uno les dijo, miren, o aguantamos nuestras espinitas de unos de otros y sobrevivimos calentándonos, o nos separamos y morimos. Bueno, yo creo que esto es lo que sucede en las familias. Mi papá, mi mamá no pensaban igual que yo, no tenían los mismos gustos, ni mi hermano, ni mis 6 hermanas, no, cada uno éramos distintos. Y esto significa que en los hogares debe de haber tolerancia. ¿A qué? A esas espinitas que tiene el otro, porque de otra manera me puedo quedar totalmente solo. Somos como los puercoespines y tenemos que decidir. ¿Soporto las espinitas? No son tan fáciles a veces, pero las soporto o me quedo totalmente solo. Y por eso quiero felicitar a todos los que tienen una familia unida, porque han sufrido un poquito estas espinitas, pero se las han presentado a Dios.